Hola, somos NatGuru. Convertimos data financiera en historias fáciles de entender. El deep dive financiero de hoy es Kuaishou. Hoy vamos a ver la historia de Kuaishou, que es un poco como la de un adolescente rebelde que solo quería crecer, crecer a toda costa y de repente se convirtió en un adulto financieramente responsable. Exacto. Vive a la sombra de TikTok, sí. Pero vamos a ver cómo pasaron de quemar miles de millones a ser una máquina de hacer dinero. Y si esa nueva madurez es... Sostenible. Justamente. Y para entender esa transformación nos vamos a basar en una combinación de sus reportes oficiales, análisis financieros, con el marco de NotGuru y los indicadores clave de la plataforma. La idea es desglosar la historia que cuentan los números. El cómo y el porqué de este giro tan dramático, diría yo. Empecemos por la fase de adolescente rebelde. Kuaishou nace en 2011, pero ojo, no como una app de video. No, para nada. Era una herramienta súper sencilla para hacer GIFs, pero supieron ver la ola que venía y pivotaron muy rápido al video corto. Y ese pivote fue la base para construir su modelo de negocio, que se apoya como en un trípode, en 3 pilares. A ver. El primero, el más obvio, marketing online. Los anuncios. Claro. El segundo es el live streaming, donde los usuarios dan propinas, estos regalos virtuales, a los creadores. Y el tercer pilar, que es donde yo creo que cambiaron el juego a escala masiva, es el e-commerce. Totalmente. La idea de comprar algo mientras ves una transmisión en vivo. En China lo popularizaron a una escala que, aquí apenas empezamos a entender. Pero hay algo crucial para entender a Kuaishou y es su ADN cultural. ¿A qué te refieres? Que a diferencia de otros que se enfocaban en celebridades, en contenido súper pulido, Kuaishou siempre cultivó una estética de vida real. Más auténtico, ¿no? Mucho más. Se centraron en comunidades de ciudades más pequeñas, zonas rurales. Su lema era ser el lugar para todos, no solo para los más famosos. Y esa autenticidad conectó de una manera increíble. Tanto que su salida a la bolsa en Hong Kong en 2021 fue como el clímax de esa fase de crecimiento explosivo. Fue una locura. Recaudaron 5.4 mil millones de dólares y la acción casi se triplicó el primer día, una de las fiestas más grandes en la historia de esa bolsa. Y desde esa fiesta no han parado. Se siguen expandiendo, sobre todo en Latinoamérica con la marca Kuai. Cierto, Kuai es muy conocido aquí. Y en Brasil, por ejemplo, no solo llegaron con la app, crearon formatos locales como Sua Novela, que son como microseries verticales para ver en el bus, en el metro. Y a la vez, mirando al futuro. Invierten muchísimo en inteligencia artificial generativa. Sí, su modelo Kling ya puede crear videos de alta calidad a partir de texto. Está compitiendo con las herramientas más avanzadas del mundo. Ok, esa es la historia de crecimiento salvaje. Pero una fiesta así, a menudo viene seguida de una resaca. Ahora vamos a ver cómo se convirtieron en ese adulto responsable. Los informes que tenemos le dan a Kuaishou una calificación global de 85.8 sobre 100. Una A. Una A. Claramente, algo hicieron muy bien para ordenar la casa. Aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Imagina un barco de este tamaño. Cambiar de rumbo es increíblemente difícil. Uf, ¿sí? Pues Kuaishou no solo cambió de rumbo, lo hizo a una velocidad récord. Wow, para ahí, ¿a qué te refieres con un giro de 180 grados? Dame los números. Los números son brutales. La compañía pasó de registrar una pérdida neta de más de 13 mil millones de renminbis en 2022. ¿13 mil millones de pérdida? A una ganancia de más de 15 mil millones en 2024. Espera, de perder 13 mil millones a ganar 15 mil millones, eso no es normal. Parece que encontraron petróleo en sus servidores. ¿Cómo es posible un cambio tan radical en menos de 2 años? La respuesta es una palabra: eficiencia. ¿Eficiencia? Sí, no es que duplicaran sus ventas, sino que se volvieron increíblemente buenos en no gastar de más. Apretaron las tuercas. Su margen bruto, lo que ganan por cada venta, alcanzó un impresionante 54.6%. Ok. Y su margen operativo, el EBIT, llegó al 12.06%. Ok, un margen operativo del 12% suena bien, pero ponlo en contexto. ¿Qué significa eso para una red social? ¿Es un número que haría que en Google o en Meta se pusieran nerviosos? Para una compañía que históricamente quemaba dinero para crecer. Claro. Llegar a este nivel de disciplina es una señal de madurez que muchos en Occidente envidiarían. Es pasar de la fiesta a la gestión de alto nivel. Entendido. ¿Y esa rentabilidad se ve en cómo usan su dinero? Hay un indicador en los reportes, el retorno sobre el capital invertido, el ROIC, que está en 22.3%. Lo califican como sobresaliente. Eso nos dice que no solo ganan dinero, sino que son unos maestros en hacer que el dinero trabaje para ellos. ¿Cómo? Por cada dólar que invierten en su operación, están generando 22.3 centavos de ganancia. Es un rendimiento altísimo, una prueba de que están asignando su capital a proyectos que de verdad generan valor. ¿Y el combustible de esta máquina de hacer dinero sigue siendo la atención de la gente? La atención y el tiempo. Los números son alucinantes. Tienen 416 millones de usuarios activos diarios. 416 millones. Eso es más que la población de Estados Unidos. Y cada uno de esos usuarios pasa, en promedio, 134 minutos al día en la aplicación. 134 minutos. Son más de 2 horas. Eso es un trabajo a tiempo parcial para sus usuarios. Exacto. Y esa atención es el activo fundamental.
Hay una analogía en los informes que lo pone en una perspectiva casi cósmica. A ver, Cada día en la plataforma se consume el equivalente a 106.000 años de contenido. esa cifra es imposible de procesar, alucinante. Ok, entonces, están generando una cantidad de efectivo impresionante. Pero una cosa es ganar dinero y otra tener la casa en orden. ¿Qué tan sólidos son sus cimientos? Aquí los informes también son muy positivos. Calificación de solidez financiera de 89.2. Muy alta. Y si tuviéramos que describirlo en una palabra, sería solidez. Kuaishou opera en lo que se conoce como una posición de caja neta. Que significa que tienen más efectivo y equivalentes unos 12.7 mil millones de renminbis. Que deuda financiera total, que es de 11.1 mil millones. O sea, si mañana quisieran pagar todas sus deudas, podrían hacerlo con el dinero del banco y todavía les sobraría. Correcto. Y eso en la práctica es un superpoder. Les da un colchón financiero enorme, una flexibilidad estratégica increíble. Para invertir en su IA Clink, para explorar nuevos mercados. O hasta para devolver dinero a los accionistas. Todo sin tener que pedir permiso a los bancos. Sin embargo, veo una nota en los informes. El current ratio, que mide la liquidez a corto plazo, está en 1.05x y lo califican como justo. Buen punto. Un momento. Justo en el mundo financiero, a menudo es un eufemismo para apenas suficiente, ¿no? Si son tan sólidos, ¿por qué su liquidez para cubrir deudas inmediatas es tan ajustada? Es una excelente pregunta, y es donde hay que ver el matiz. Un ratio de 1.05 significa que por cada dólar de deuda a corto plazo, tienen 1.05 dólares para cubrirla. No es mucho. No es un colchón enorme, es cierto, pero en una empresa de este calibre no es una bandera roja. Es más bien una señal de gestión de capital ultra eficiente. No dejan que el dinero se quede quieto. Lo tienen trabajando constantemente. Exacto. No es un riesgo inminente, pero sí, es un indicador que los analistas monitorean de cerca. Entendido. Es más eficiencia que fragilidad. Pero espera, ahora algo no me cuadra. ¿Qué cosa? Me dices que son una máquina de hacer dinero y que tienen más efectivo que deudas, pero los informes le dan una calificación de crecimiento de solo 54.7, que es media. ¿Se les acabó el combustible o qué pasa? Esa es la paradoja del adulto responsable. Ya no corres a 200 kilómetros por hora sin cinturón. Ok. El crecimiento que realmente importa, el que paga las cuentas, que es el flujo de caja operativo. Ese es espectacular. Aumentó un 43.3% en el último año. Ah, ese es el verdadero motor. Ese es. La capacidad de generar efectivo con sus operaciones está creciendo a un ritmo impresionante. Entonces, ¿de dónde viene esa calificación más moderada de crecimiento? Viene de que algunos ratios de eficiencia, como la utilidad bruta sobre los activos totales, bajaron un poco. Pero ojo, esto no es malo. Es un signo de madurez. ¿Por qué? Porque la base de activos de la empresa creció enormemente. Cuando te vuelves mucho más grande, es matemáticamente más difícil crecer al mismo ritmo porcentual. Ya no son una startup. Son un gigante que está optimizando una base masiva. Exactamente. Vale, entonces, si ya no es el crecimiento explosivo de usuarios, ¿de dónde va a venir el dinero en el futuro? Los datos del último trimestre que tenemos lo dejan muy claro. El marketing online sigue siendo el rey. 20.1 mil millones de renminbis. Ok. El live streaming aportó otros 9.6 mil millones. Pero la categoría que llaman otros, que incluye principalmente e-commerce y servicios de IA, generó 5.9 mil millones. Y me imagino que esa es la que crece más rápido. Más de un 40% anual. Esa es su gran apuesta a futuro. La diversificación en acción. Exactamente. Y para que entendamos la escala de su negocio de e-commerce, el volumen bruto de mercancías, el GMV, o sea, el valor de todo lo que se vendió en su plataforma, en solo 3 meses, ¿Cuánto fue? fue de 385 mil millones de renminbis. 385 mil millones en un trimestre. La cifra es tan grande que es difícil de visualizar. Piénsalo así. Es como la economía de un país pequeño funcionando dentro de una aplicación. Los informes lo comparan con un megacentro comercial digital y creo que la comparación se queda corta. Entonces, ¿qué significa todo esto? Resumamos la historia. Primero, Kuaishou, el adolescente rebelde, ha madurado. Ahora es una empresa rentable que genera muchísimo efectivo, con una base de usuarios masiva y absurdamente leal. Segundo, su salud financiera es de hierro. Esa posición de caja neta, con más efectivo que deuda, le da una ventaja estratégica que muy pocos competidores tienen. Y tercero, están jugando sus cartas a futuro de forma muy inteligente. El marketing online sigue siendo su pilar, pero el crecimiento del e-commerce y su inversión en IA son sus grandes apuestas. Y ya están dando frutos muy claros. En síntesis, la historia que cuentan los números es la de una compañía que manejó, con un éxito increíble, la transición del hipercrecimiento a una fase de crecimiento rentable y maduro. Han logrado una eficiencia operativa impresionante. Y ahora están enfocados en capitalizar la enorme escala que construyeron en su década de rebeldía. Y para cerrar, quiero dejar una reflexión final que surge de las fuentes. Casi todo el análisis se centra, con razón, en el éxito de su e-commerce, en ese megacentro comercial. Pero, al mismo tiempo, Kuaishou está invirtiendo miles de millones en desarrollar IA generativa como Kling. Si el próximo gran campo de batalla no es solo el comercio, sino la creación misma de contenido con IA, la pregunta es, ¿está Kuaishou construyendo silenciosamente una ventaja competitiva que el mercado financiero, obsesionado con las ventas, aún no ha valorado del todo?